Bienvenidos a todos, un nuevo viernes de Sin Filtro en estos especiales donde en algunas ocasiones tengo invitados especiales para entrevistar. La persona que está a continuación, yo lo conozco hace aproximadamente 2 años. Es un outsider de la política, venía del mundo técnico, del mundo académico, es un tipo muy frontal. Algunos dicen que es de mecha corta, ideas claras, metas, objetivos, indicadores, análisis. Viene pero de absolutamente otro mundo. Piensa fuera de la caja, pero trabaja en la ciudad. Y para muchos hay un antes y un después en él y en el estallido social. A continuación, el candidato a alcalde de Viña del Mar, Iván Poduje, junto a nosotros. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, Iván. Un gusto tenerte acá. Asiento, por favor, Iván. Muchas gracias. Pues. Sí, la gente la verdad no sabía que era tan alto, porque uno ve a Poduje en foto y te juro, yo la primera vez que lo traje en el estudio Sin Filtro dije, pero Poduje es altísimo. ¿Cuánto medís, Poduje? 1,95. 1,95. Sí. Podría haber sido basquetbolista. Fui, pero malo, no bueno. Croata, sí. Claro, jugaba en el estadio Yugoslavo, que se llama ese tiempo, después croata. Oye, Iván, yo lo primero que te quiero preguntar, como lo decía antes en la intro, yo te conozco hace aproximadamente 2 años y siempre te presenté y te he presentado como un gurú, un sensei de la arquitectura, el urbanismo, y de pronto Poduje cierra su oficina, me meto en la política, con los costos familiares que involucra eso, y me voy a instalar a Viña. ¿En qué momento tú dices, voy, me meto en esto? En la política, en el estallido. El estallido fue un antes y un después, como decías tú, y ahí yo decido, hay que entrar a la política. Hay que ver el momento, la temporalidad, pero el país está muy jodido y esto que pasó, y además lo que vino después, que fue 2 procesos constituyentes fracasados, la clase política en la luna, el país muy fuera de control, dije, bueno, hay que hacer un aporte desde adentro, y lo de Viña se desencadena con el incendio, cuando nos damos cuenta de la magnitud del desastre, que era gigantesco. Terrible. Y me toca trabajar en un grupo de ex colaboradores del presidente Piñera y empezamos a trabajar en la propuesta de reconstrucción porque él sabía que iba a ser muy complejo. Nosotros él me puso a levantar datos cuando partió esto el 2, que hoy día se cumplan 8 meses. Y yo ya en la noche del 2 tenía claro que esto era una tragedia. Ya, pero antes de meterme en eso, quiero meterme un poquito más en tu persona. Tú estás en la casa, estás viendo, ¿cierto?, la movida del estallido social. Me imagino que le empiezas a decir a tu señora, que es tu socia, que trabaja contigo, y le dices, ¿qué le empieza a decir? Acá hay que hacer algo. Iván, no te metas. ¿Cómo en la interna, cómo lo vais trabajando eso? Porque entrar a la arena política tiene una serie de costos. Bueno, de hecho, en el mundo académico. Tiene mucho más costo. Bueno, el estallido para mí significó varias cosas. Yo hice clase de 17 años en la Universidad Católica y significó romper con eso porque la universidad y la Facultad de Arquitectura donde yo trabajaba tuvo una actitud condescendiente con la destrucción, lo que para una escuela de arquitectura, la destrucción del patrimonio, la iglesia, los barrios, era una locura, y tuvimos mucha cobardía desde las autoridades y particularmente desde el rector de la Católica. Entonces yo entro en conflicto con el rector y... Pero ese conflicto es por tus tweets, en conversaciones, en pasillo, te cruzabas con gente... Declaraciones, en el fondo, donde yo decía, mira, lo que está ocurriendo es muy grave, la universidad no está diciendo nada. Ya tenía una tensión con muchos profesores que consideraban que esto era una rebelión. El Colegio de Arquitectos saca un comunicado vergonzoso, lamentando la violencia cuando habían quemado ya 8 estaciones de metro, pero diciendo que se entendía esto en el contexto social que estaba el país. Entonces que tenemos un problema y renuncio a la Católica, y además me doy cuenta que mi mundo, donde yo originalmente venía, que era la concertación... Sí, porque a ti te ubican como en el laguismo. Claro, que era mi por así decirlo, mi origen. Tiene una parte de ellos una actitud condescendiente con el estallido, o de idealización del estallido, y en algunos casos de complicidad con la generación política que estaba empujando la violencia, que era el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿ya? Y eso para mí marca una ruptura con esa concertación, que ya no existe, por cierto, que ya se había empezado a desarmar con la prueba de dignidad, pero que al momento del estallido toma una postura condescendiente con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y derechamente para votar a un presidente electo, que era lo que querían ellos.
¿Y por qué ellos no defendieron lo que habían sido los 30 años? Crecíamos un 6 o un 7%, la gente podía comprar casas, podía comprar autos, podía emprender. ¿Qué pasó? Mira, una mezcla. Ellos sintieron que la generación del Frente Amplio era el relevo, porque los viejos nunca soltaron la guitarra, pues, siempre concentraron el poder, y la generación de la Carolina Toá y Dorrego, que era la que se supone que tenía que tomar el relevo, nunca lo tomó. Entonces aparece esta generación y ellos dicen, bueno, ellos son el relevo. Y ahí se produce un divorcio, claramente, mucha gente nos vamos de ahí. Yo estaba en una fundación que se llama Espacio Público, donde habíamos entrado con la concertación, el Frente Amplio se toma la fundación, nosotros nos vamos, muchos concertacionistas de ahí, muchos salieron de la esfera política. Y lamentablemente los que siguieron hacen una alianza con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y yo creo que eso explica el desfonde cultural de la centroizquierda hoy día, que no existe. Oye, Poduje, me imagino que tú has sufrido procesos cancelación. ¿Has sufrido funas? Sí, ¿no? sí. Claro que sí, por supuesto. Funas como de tu mismo sector, ¿o no? ¿Cuáles han sido como las que tú decís, ¿en qué momento este me está funando? ¿En qué momento este me está cancelando? Bueno, si estábamos en la misma. Post estallido, la verdad que yo siempre he sido bastante directo y frontal en mis posiciones. No, me he dado cuenta. Porque creo que en la práctica, lo cual no quiere decir que tú en tu vida de amigo y familiar, sí. Yo tengo 2 niños, tengo mi perro, hago mi vida. Tu gato. Mi gato, que es mi regalón. Pero ciertamente, en esta materia de los asuntos públicos, fue tan fuerte lo que ocurre en el estallido, que yo ahí veo que me ponen en una ultraderecha a mí, por defender mi país, mis ciudades, por criticar al Frente Amplio y al Partido Comunista, por decir que el estallido era una locura y por decir que la Plaza de la Dignidad era una aberración. Eso me significó la cancelación, sí, o que me dejaran fuera una buena parte del gremio de la arquitectura, la cultura y todo ese gremio. Lo cual me tiene sin cuidado porque yo nunca, nuestro trabajo en la oficina siempre tuvieron que ir con clientes. Trabajamos algunas veces para los gobiernos, para el Estado, pero básicamente eran clientes privados, entonces yo tenía también libertad para decir lo que pensaba. El año que te conocí, tú estabas por el rechazo, ¿cierto? El proceso constituyente número 1. Y después viene el proceso constituyente número 2 y yo me acuerdo perfectamente que tú ya estabas en contra de este proceso. Claro. A ver, cuéntame un poquito esa línea de tiempo y después te pasaste al otro lado y te fuiste en el en contra. Lógico. O sea, nunca cambié de lado. Lo que ocurre es que yo, como estuve escribiendo, recorriendo la ciudad en el estallido y sus libros, me di cuenta que esto era una locura, que esto era por cierto un disturbio, merca de revuelta, pero había una intencionalidad política de votar a un presidente. Se había entregado la Constitución en condiciones casi de extorsión, de chantaje, y por lo tanto yo nunca creí que la Constitución fuera a arreglar nada. Y siempre mantuve mi posición. Por tanto, en el primer plebiscito anulé, porque no tenía claro. Esa idea de escribir, claro, todo de nuevo no te... Claro, no me convenció. No Luego cuando vino Mamarracho rechacé. Dije ya, ahora nos vamos a concentrar en los problemas que tiene el país. Que son las urgencias que hasta el día de hoy tenemos y se han agravado. Y estos compadres parten con otro nuevo. Yo dije, se volvieron locos. Entonces dije, bueno, yo obviamente voy a estar en contra. Y eso se vio también con una suerte de traición a no sé qué. Pero yo siempre pensé igual. Ya, pero fíjate lo curioso de Poduje, porque yo voy a hacer una confesión, Iván, que quizás los periodistas no debiésemos de hacer, pero yo tengo también un lado humano y no tengo ningún problema en hacerlo. Yo te diría que yo soy un podujista. ¿Por qué te digo que soy un podujista? Porque creo que ya está bueno de tanto bla bla, de tanto acuerdo, de tanta conversación, y yo creo que lo que se necesita ahora efectivamente es proyectos, metas, plazos, cumplimientos, ideas y claridad. Sí. O sea, yo creo que la gente, hay un amplio sector que ya se cansó de humo, ¿no? ¿No te pasa eso? Absolutamente, por eso es que yo consideré que era una locura. Primero, entregar la Constitución, porque no iba a resolver nada. Los problemas que habían reventado eran problemas sociales, muchos de ellos que tenían que ver con zonas segregadas de la ciudad, donde había inseguridad crónica, falta de áreas verdes, donde había un contraste muy fuerte entre lo que ocurría en distintos sectores. Y por lo tanto dije, la Constitución, esto es como una persona, no sé, pues, darle el remedio equivocado a un enfermo.
Y luego empiezo a ver que se obsesionan con la Constitución. Y digo, bueno, acá lo que nosotros necesitamos son efectivamente, como tú dices, medidas mucho más concretas, que resuelvan los problemas de inseguridad que tenemos, déficit de vivienda, el tema... Mira, hay un tema en el narcotráfico que lo toco en otro segundo libro, que se nos meta al país, y yo de esta discusión etérea, y ciertamente me parece que es una locura nomás. O sea, te peleaste con gente de la Concertación y después te peleaste con gente de la derecha. Sí. Bueno, no sé, yo como te digo, ahora hay que decir que los partidos políticos que sostuvieron estos dos procesos constituyentes representan el 6 o 3%, los militantes son muy pocos. Y hoy día viene una encuesta del CEP donde dice que la enorme mayoría no se identifica con ningún partido, y con el Frente Amplio se identifica un 4%, y con RN un 3%, y con la UDI un 1%. Esa es la realidad. Entonces yo la verdad es que estoy muy cómodo donde estoy, porque yo creo que lo que hemos dicho y propuesto, en este caso para Viña del Mar, que son medidas bastante concretas con plazos e indicadores. Ya me quiero meter a Viña, pero Okay. ya me aguanta un poquito. Antes de Viña, tu ojo estaba puesto en otro lado, ¿no? No, la verdad es que yo quería entrar a la política, no sabía cómo. ¿Ya? Y aparte tu estilo tampoco le queda muy cómodo a los partidos, digamos. ¿No? Mecha corta, frontal, Claro. va con la de él. Claro, como, no sé, manejar a Poduje, dicen algunos, es como subirse arriba de un tigre, digamos, a pelo. Claro, no les gusta, porque a ellos les gusta tener el control. Entonces cuando tú le dices, en el rechazo éramos todos amigos, ¿te fijáis? Claro. Y dice, ya Iván, vamos a la campaña en contra, o sea, de la favor. Y dije, ¿pero a la favor de qué? Se volvieron locos. Si nosotros no queríamos constitución. No es que ahora vamos a ser nosotros, pero me estáis jodiendo. No es que nosotros vamos a hacer bien, pero si la constitución no es el problema, nunca fue el problema, no va a ser la solución. Nos van a embarcar en otro proceso y dicen, te fuiste, me dijeron comunista y me dijeron que me había ido a la fachósfera. Y fue una locura, o sea, yo hice campaña por el en contra, Sí. y cuando ganamos con el en contra, tampoco celebré tanto, es que ya ahora, what's next? Ahora vamos a lo relevante. Qué bueno que se terminó esta porquería, que no le sirve a nadie, que nadie lo quiere, y ahora vamos a los temas urgentes. Y de nuevo vi que querían cambiar el sistema político. Y ahora lo de Hermosilla y lo de Cubillo y todo se enreda. A propósito un poquito de eso, y ya quiero ir a Viña. Lo que se está filtrando ahora, yo no sé si lo escuchaste o no, es que habían sobresueldo constituyentes. Es muy grave. Lo dijo la Teresa Marinovich. Es muy grave. Tiene que investigarse, pero alguien pagó la campaña. O sea, yo te digo una cosa. Nosotros nos gastamos como país 145.000 millones de pesos en los dos procesos constituyentes. Nos farreamos 3 o 4 años. Los responsables de esa farra no han pedido disculpas todavía. De hecho, el gobierno nunca más habló del tema. Como que desapareció el tema y ahora el presidente Boric casi anda disfrazado de piloto de guerra. Y antes andaba disfrazado de Che Guevara y quería cambiar la bandera y todo. Como que hubo una borrachera. Pero yo te diría que nadie se ha hecho responsable de haber perdido toda esa cantidad de tiempo y plata. Si esto se descubre, es gravísimo. Porque tú estás diciendo que además hubo un sistema ilegal de financiamiento de este nuevo proceso político que no resolvió la vida a nadie, que nos atrasó, que postergó necesidades y sería muy grave. A ver, vamos a Viña. ¿Por qué decidiste Viña? Porque yo me enamoré de Viña a los 17 años cuando llegué a la ciudad a estudiar arquitectura, porque para mí era una experiencia nueva. Yo venía de un hogar muy estricto, llegué a Viña a una pensión, pude caminar. ¿Por qué tu hogar era muy estricto? No, porque era mi padre era ¿Por el lado Poduje o por el lado...? por el lado mi papá, o sea, era estricto como era antes nomás, po. O sea que lo que pasa es que ahora suena estricto decir que hay que cumplir reglas, disciplina. Yo tenía disciplina, reglas. Sí, usted come hasta ahora, se levanta Sí, hasta po. ahora, va, me hace las tareas. Y hace como las era tareas, antes, digamos. como era antes. Bueno, y yo creo que... Entonces, llegar a la universidad, a mí lo que más me gusta de la vida es dibujar. Y a estudiar una carrera... Te veo siempre dibujando. Cuando está en el estudio sin filtro en el panel, antes de presentar a Poduje, llega con el croquis blanco y de repente lo voy a presentar y ha dibujado un mapa, edificio, una cosa de loco. Se ayuda mucho a aclarar la mente. Entonces, lo que pasa ahí es que yo llego a una carrera donde todo lo que tenía que hacer es dibujar todo el tiempo y recorrer una ciudad, y me enamoro de Viña del Mar. Entonces, bueno, termino mi carrera, armo mi oficina en Viña del Mar. Me cuesta porque es un mercado mucho más chico.
Y me voy. Estuve como 10 años. Y armo mi oficina en Santiago, donde el mercado era más grande. ¿Ahí la armaste con tu señora? En ese No. momento? Ese tiempo la armé con 2 socios. Y mi señora se incorpora después, cuando nos conocemos. ¿Pero entró como novia o No. entró a trabajar y adentro fue como que pincharon? No, entró como señora. No. Era estudiante. Yo cuando yo hacía clase en la Católica. No me digas que era yo profesora de ella. No fui profesor de ella. Que era muy común en todo caso, que había... Pero, ¿y es cierto que tu mujer tiene más carácter que tú? Sí, claro. No te puedo. Yo soy un gatito al lado, sí, claro que sí. Ay. Claro que sí. Lo que pasa es que uno, obviamente, el carácter en la casa no es el mismo que uno tiene afuera. Lógico. Y con mis niños tampoco, con mis animales tampoco. Tenemos una ardilla ahora que es la fascinación de la casa. Una ardilla preciosa, que se llama Teodoro. Y bueno, que no la puede ver el gato, obviamente, y el perro por el gato. Entonces, nos encantan los animales. ¿Y no pensaste en ponerle Macarena, no? No. Entonces, sí, ya tiene carácter fuerte. Claro que sí. Ya, Viña entonces. Oficina. Oficina. Socio. Y yo digo, bueno, empezamos a ahorrar, nos fue bien en la oficina. Nosotros nos fue muy bien en la oficina. Armamos una oficina de urbanismo, una de las más grandes del país, las 3 más grandes del país. Entonces, yo tenía una cierta tranquilidad. Mira, para poder operar con libertad es muy importante la tranquilidad económica. Sí, la libertad financiera. La libertad financiera. Entonces nosotros, la verdad es que podemos opinar con total libertad porque no le damos favor a nadie, porque todo lo que hemos construido lo hemos hecho en mi familia con nuestro trabajo como arquitectos, como profesionales. Entonces, se da la oportunidad de comprar una segunda vivienda o una casa 2. Y yo digo, yo quiero comprar, porque queríamos un departamento, una casa definitiva, una casa... Sí. Entonces digo, y la quiero comprar en Viña. Todos mis amigos me decían, tenés que irte a Tunquén, a Maitencillo. ¿Por qué Viña? Porque yo estaba enganchado con Viña, porque viví 10 años ahí. Tenía un tema emocional. Sí. Y compramos esta casa patrimonial, que fue una locura, porque la compramos en el Cerro Castillo, además que es un cerro que está al lado del centro de Viña. O sea, muy central. Sí. No nos fuimos... Mi casa no tiene vista al mar, por ejemplo. No tiene vista al mar. No tiene vista al mar. Es una casa, es una primera vivienda. Entonces empezó a ser mi primera vivienda, empezamos a poner los muebles ahí. Y cuando viene el incendio y yo veo el desastre, digo ya, la política, yo además soy católico, soy muy creyente, entonces dije, esto es como una señal, no sé, tengo que entrar a la política, tengo que entrar en Viña. Hay que entrar en Viña y como alcalde. Ya, y eso se le dijiste a tu señor, le dije, voy. Sí, fue. ¿Y difícil? ¿Qué te dijo? Sí, estaba loco, obviamente. Que era una locura, que tenía una oficina, que andaba. Le dije, bueno, yo vendo mi parte, o sea... Somos socios los dos, no hay más socios. Quédate tú con la oficina, llévala tú y yo me retiro. Y bueno, y es parcial ahora, hasta dependiendo del resultado de la elección. Y si ganamos, como creo que va a ocurrir, para mí es parte de otra vida. Pues ya no vuelvo más a la parte profesional. Es sin retorno la política. Pero a Sin Filtro, si ganas, va a volver a Sin Filtro. Por supuesto que sí, en la casa. Pero de todas maneras, pero lo que te quiero decir es que la carrera profesional tiene un rigor y una dinámica que no es compatible con la actividad política, en el sentido que son códigos distintos. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es llevar lo que aprendimos en lo profesional y en lo técnico a la política pública en el municipio. ¿Sabes qué, Iván? Todos los años, y corrígeme, o muy seguido, uno se topa con las noticias de los incendios en la quinta región. Porque es todos los años. Todos los años uno escucha a la gente, ¿cierto? A los expertos en el tiempo, se viene el 30-30-30. Sí. Y nunca pasa nada, nunca se arregla esto. Si tú llegas a ser alcalde, ¿cómo podríamos resolver este tema? Frenar los incendios. Mira, frenar los incendios es prácticamente imposible. Porque las condiciones climáticas y las condiciones, además, Viña del Mar es una ciudad que está en la cota del mar, que sube hasta la cota 300, 200, pero arriba está en una meseta de bosques. De bosques, muchos de ellos de pinos, de eucaliptos, que bosques que prenden, eso prende al tiro, con agua. Y además tenemos muchas quebradas que son maravillosas que entran en la ciudad, con mucho bosque. Y tenemos delincuentes, enfermos, pirómanos, y en este caso claramente hay todo indica una asociación ilícita para quemarnos Viña. Entonces siempre nos van a quemar Viña. Y siempre lo han hecho. Yo tengo un registro histórico de todos los incendios que nos han hecho. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener es un sistema de protección de la ciudad que ante el próximo incendio que nos van a hacer, permita mitigar el impacto del incendio, vale decir, que no nos quemen tantas viviendas. A todo esto, en esta administración comunal hemos tenido los 2 peores incendios de Viña del Mar, y eso no es casualidad, porque la preparación que tú tienes que hacer
para evitar incendios en Viña es de todo el año, particularmente en el sector, o sea, en los sectores que tienen más exposición al fuego, cortafuego, todo el tema de los... Pero ¿es verdad que quieres hacer un cortafuego de 70 kilómetros? ¿No? Sí, 71 kilómetros, ¿sí? Que da vuelta a toda la ciudad. Que es, a ver, son los cortafuegos que históricamente se hacían en Viña. Si en Viña nosotros teníamos un equipo municipal que estaba acostumbrado a hacer esto, con camiones de aljibe, que tenía, digamos, que arreglaba los cortafuegos todo el tiempo, que tenía comunicación de radio con los... Todo eso, que tenía además los aviones en turno, los aviones hidrantes cuando tenían la condición climática, por razones que tenemos que despejar, eso no se dio ahora. Y eso hizo que el fuego entrara sin control a la ciudad. No tuvimos la preparación, no tuvimos el plan de evacuación, no tuvimos el plan de emergencia para prever y mitigar el impacto del incendio. Y eso no nos puede volver a pasar. Eso es mi compromiso con las familias de las víctimas y con nuestros damnificados, que son 20.000, es hacer todos los esfuerzos y poner toda la energía para proteger a la ciudad de estos dementes que nos van a volver a quemar. Iván, cuando yo te escucho decir que aumentó la planilla de funcionarios, que aumentaron los honorarios, aumentaron los sueldos, aumentó la carga de trabajadores, ¿cierto? Le metieron más grasa. Sí, totalmente. Y tú dices, yo voy a sacar esta grasa. ¿Cómo la determinan? ¿Cómo saben cuántos entraron, cuántos van a salir? ¿Cómo llegan a esa información? Es muy simple, porque lo que hizo esta administración, que no solo lo hizo en Viña del Mar, lo ha hecho en muchos municipios, es que primero despidió a mucha gente antigua que estaba a honorarios, gente que estaba 10, 15 años en honorario. Fue muy duro eso. Muchos adultos mayores que ganaban muy poco, como para dar una señal de eficiencia, no sé qué cosa. Y luego lo que hicieron fue incorporar, sacaron 100, incorporaron 350, pero la gente que entró es gente que entró con grados más altos y con sueldos más altos. Y todo ese registro está. Tú puedes ver la curva como despiden a gente, que era gente básicamente más mayor, mucho adulto mayor, y empieza a entrar. Y esa gente que entra está duplicando funciones. Hay gente que entró hace 2 años y que está duplicando funciones que hacían otros funcionarios, porque como no confiaban en ellos, porque eran funcionarios más antiguos y porque asumían que tenían relación con la antigua alcaldesa. Con Virginia Rellenato y que claro, venían viciados y todo ese claro, tema. Y contrataron más gente. Y contrataron gente para suplir, para duplicar esas funciones. Pero o sea, hay 2 personas para hacer lo mismo. Tenemos mucha publicidad. Mucha. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo puede funcionar algo así? Porque lamentablemente la contrata, que es un mecanismo donde Ripamonte aumentó en 3 años, y eso es público, 5.000 millones de pesos de gasto adicional, metiendo 350 personas, lo puede hacer a través de la contrata, que es una facultad discrecional que tiene el alcalde para meter gente y darle un plazo fijo. Y para que la gente entienda esto, porque yo lo logro más o menos entender, ¿cuál es la lógica que hay detrás de querer sumar más gente al aparato? Hay 2 lógicas. Una, que es de desconfianza y de pensar de que todo lo que tú viene de antes está malo, que es muy propia de esta generación. O sea, eso fue la Constitución, eso fue el discurso, hasta que se pegaron un portazo, porque son unos incompetentes la mayoría, y ellos dijeron vamos a hacer algo nuevo, y lo nuevo era esta Constitución que no servía para nada, y perdieron 1 año y medio en eso, entre la campaña y todo. Entonces, finalmente han terminado. El legado del presidente Boric va a ser aumentar la radiopatrulla, básicamente. Ninguna reforma ha sacado, ninguna reforma, comillas, estructural, porque son muy incompetentes, no saben concretar. Entonces, lo primero es desconfianza. No confío en nadie, duplico. Y lo segundo es que tengo que refugiar ahí a la gente. ¿Cómo eso tengo que refugiar ahí a la gente? Si se pierde el gobierno, ¿dónde va a poner a la gente? En los municipios. Siendo justos, eso lo hacen todas las administraciones. Cuando sienten que van a perder el gobierno, como es ahora, llenan los municipios de gente. ¿Cuánta gente trabaja hoy en la Municipalidad de Viña? Hoy día 2.300 personas. ¿Y contigo? Nosotros vamos a volver al número de 2.100, que era el que existía antes, y vamos a sacar a todas las personas nuevas que ingresaron a hacer funciones políticas y a duplicar la planta de los funcionarios de carrera. Mira, los funcionarios de carrera hoy día se sienten pasados a llevar por esto, porque les duplicaron las plantas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con los funcionarios de carrera. ¿Por qué? Porque además tengo que aumentar el número de guardias de inspectores municipales en 80 operativos y 20 analistas, en 100. Fíjate que yo y corrígeme, Iván, te diría hace un mes atrás, no sé, 40 días atrás, me tocó, fue una semana del terror en Viña del Mar, creo que 4 homicidios. Sí. O no, para plena luz del día, en el centro, en cualquier parte.
Somos la tercera ciudad con más homicidio del país. Viña del Mar es la tercera ciudad con Sí, más claro. homicidio en el país. Sí, empatada con San Bernardo. ¿Y en qué momento Viña del Mar pasó a ese ranking? Después del estallido y la pandemia, el legado en Viña del Mar fue destrucción, inseguridad, deterioro, y están cayendo los indicadores ahora de inversión, pero en la práctica nosotros tenemos, para que tengan una idea, una ciudad de casi 400.000 habitantes, que tiene 410 carabineros. 410 carabineros Nada para más. 400.000 habitantes. Sí, nada más. Más la población flotante que llega todos los fines de semana y la que trabaja o que viene de Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso. Fíjate, tenemos una ciudad de 500.000 habitantes con 400 carabineros, de los cuales no todos están operativos. Yo tengo en la ciudad 125 radiopatrullas para toda la ciudad. Y además en 3 turnos. En la noche tengo a veces 9 carabineros, 10 carabineros. En los 80, en los 90, Viña era como top de línea. Sí. El verano era en Viña, glamour, la gente caminaba tranquila, festival, Reñaca. La gente caminaba tranquila en la noche sin ningún problema. Y después empezó la decadencia. ¿En qué estado está Viña ahora? Hoy día Viña está en lo que se conoce como un ciclo 4, Ciclo 4. ciclo 4 de 6. Valparaíso está en ciclo 5 entrando a 6. ¿Qué O sea, es esos ciclos? Los ciclos son los ciclos en que tú analices y engloba las ciudades, ¿cierto? De auge, deterioro, declive, etcétera. Nosotros estamos en una ciudad que tiene un deterioro y una falta de control, una falta de reglas. Y eso sumado genera un caldo de cultivo porque no hay reglas, o sea, no hay policías, pero tampoco hay reglas para los ambulantes, para los cuidadores de autos, para los comercios, para las tomas de terreno. O sea, no hay reglas, no hay Estado de Derecho. Y además no se invierte, entonces la ciudad se deteriora. Cuando entra esa fase, tienes que intervenirla ya, poniendo reglas, que va a ser duro y para lo cual se requiere carácter. Yo no voy a aguantar a los tipos que hoy día no están, por ejemplo, en las micros, no respetando la frecuencia, los empresarios de micro, tirando la moneda a los adultos mayores, tampoco voy a aguantarle. Tirándole las monedas a Sí, los adultos. claro, ¿Cómo eso hacen, sí. Po. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque como la plata que llega al Ministerio de Transporte le llega directamente a las empresas de buses, 8 millones por máquina, le dicen al conductor, ellos se quedan con la plata y dicen, anda a buscar la plata tú, y cada ticket para ti es tu sueldo. Entonces tenemos carreras, como era acá, y como los adultos mayores pagan la mitad, no los quieren, po. Entonces le tiran las monedas, po. Sí. No cumplen la frecuencia, les tiran las monedas, pasan a la hora que quieren, no sacan las micros que tienen que sacar. Eso solo en micro. En basura, no tenemos contrato de basura porque las 2 licitaciones quedaron desiertas y Ripamonti la asignó directo a una empresa que está hoy día, que no respeta las frecuencias de retiro de basura, que tiene contenedores en mal estado, que no cubre sectores de la ciudad donde no se limpia. Tenemos una empresa Cámara que nos costó una fortuna y que le terminaron el contrato por fallas reiteradas y todavía eso fue el 2 de agosto, todavía no tenemos una nueva empresa Cámara, por tanto no tenemos cámara. Y fue el diputado Celia a pedir las cámaras y no se las quisieron mostrar porque no tenemos cámara. Entonces hoy día no hay reglas en Viña del Mar. Iván, el turismo es uno de los aportes más importantes, me imagino yo, para Viña del Mar. 40% de los ingresos depende del turismo. Pero como te decía, 100, los 80, los 90 estaba arriba. Pero ha perdido un poco el lugar Viña del Mar, ¿o no? Por supuesto, porque han salido... Primero hay que decir que Viña del Mar, la actividad turística se ha desplazado a Reñaca, que es parte de la comuna, pero también a Concón, que está en otra comuna. ¿Ya? Y lo que el problema... Y se han ido más allá también, quizás más intensivo, Bueno, y por Bella, supuesto que han crecido mucho más. Que han aparecido otro mercado. Ahora, Viña tiene siempre atractivos que son nacionales. Es la ciudad, digamos, que tiene todavía atributos que si nosotros lo arreglamos, en el borde costero, en sus bosques, en sus playas, podemos volver a recuperar una parte de ese atractivo. Y lo que es más importante, siendo muy realista, Gonzalo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en 40 meses? Detener la tendencia, frenar esta tendencia, hacernos cargo de sectores que están con muy poca inversión y volver a poner reglas para que respeten a los vecinos y a la ciudad, los que nos rayan, los que nos ensucian, los que ocupan las veredas para comercio ilegal, los narcos, los micreros que no respetan las reglas, la empresa de basura, la empresa sanitaria que no corrige a tiempo, digamos, las roturas de matriz, etc. Oye, Iván, yo estaba leyendo parte de tus propuestas y hay un tema que es lo estético. Sí. Los restaurantes, los barrios. A ver, cuéntame un poco de eso. Lo que pasa es que hoy día nosotros tenemos en nuestro distrito turístico, que está el casino, el borde costero, San Martín, tenemos mucho rayado,
tenemos muchos pavimentos rotos, tenemos muchas plazas en mal estado, falta luminaria, y eso suma a que tenemos mucho tráfico, consumo de droga en la calle, consumo de alcohol en la calle, porque no hay policía, etc. Entonces, un turista cuando va acá se encuentra con un ambiente hostil. Cuando tú vas a una ciudad turística, tú tienes un perímetro, tú entras al perímetro y tienes guardia, tienes los muros limpios, tienes las playas limpias. Entonces, eso estético tiene también que ver con la sensación de seguridad y tiene que ver con los atributos que los turistas están buscando. Te pongo un ejemplo, si tú vas a comer hoy día, no quieres que vaya un cuidador de auto ilegal y te cobre 5 lucas pagada por adelantado. Se toman las calles, te cobran por adelantado. Y si tú no le pagáis, el tipo te dice, ¿qué te pasa? Y le pega un combo al auto. Y si eres mujer, además te amenaza. A esos tipos nosotros vamos a sacar de las pestañas para afuera. Y para eso necesito 100 inspectores que estén operando y patrullando en unidades de 3, con dos patrulleros, y voy a poner un carabinero de director de seguridad que ha sido inteligencia, control de orden público, comisario, y es un tipo que va a llegar a poner orden y apoyar la función de carabinero. Nosotros sabemos que Carabinero está sobrepasado, pero yo tengo que responder a mis vecinos y aplicar rigor, sacar los narcos que están en las plazas, en ciertas plazas, en los cerros también. Y para todo eso que te estoy comentando, necesitamos una inversión muy importante en cámara, en vehículos. Más o menos, ¿cuánto puede ser esa inversión? 3.500 millones para partir a conversar. Porque uno va a distintas ciudades del mundo, ¿cierto? Río, no sé, distintas partes donde hay playa. La parte turística está cuidada, uno transita tranquilo. Pero acá, aquí Viña, 2, 3 de la mañana, ¿uno puede? 4 de la mañana. No puede, a las 9 de la noche ya tenemos problemas. 9 de la noche. Porque no tenemos policía turística como tiene Río, no tenemos policía de la ciudad como tiene Buenos Aires, no tenemos policía del Malecón como tiene Guayaquil, que es una ciudad. O sea, nosotros tenemos carabineros de Chile, 400 para toda la ciudad. Entonces mis turistas van y se encuentran con una ciudad sin policía, con todas estas incivilidades que te digo yo, con las veredas manchadas, no limpias, porque la basura hace lo que quiere, la empresa de basura y no limpia. Entonces obviamente que eso no funciona. Y mi responsabilidad con mis comerciantes que pagan patente y con el 40% de los viñamarinos que viven del turismo es volver a recuperar ese atractivo y esa seguridad y esa belleza que tiene Viña, que sigue, la belleza de la ciudad sigue, pero por esta incivilidad y estos deterioros se ha visto afectada. Oye, bueno, se viene febrero y el Festival de Viña. Sí. Qué único de la ciudad, el Festival de Viña. Es fundamental el Festival de Viña. ¿Cuál es tu mirada del Festival de Viña? El Festival de Viña es fundamental. Mira, uno de los desafíos que te dicen todos los expertos en turismo es que tú tienes que tratar de que la ciudad se promocione internacionalmente a través de acciones o actos o eventos. El festival es uno muy importante. Promueve la ciudad en Latinoamérica, tenemos que darle más realce, pero así antes teníamos la ATP, que la perdimos, tenemos que volver a recuperarla. Y tenemos otra actividad. ¿Te gustaría recuperar la ATP? No, tenemos que recuperar la ATP. Y la Fórmula E, un circuito urbano en Viña de Fórmula E. Tenemos que volver a recuperar. Antes hacía unos cantantes vecinales, o sea, hace unos digamos, festivales vecinales similar al Festival de Viña. Entonces tú tenías actividad casi todo el año. Todo el año, ya para romper la estacionalidad. Tenemos que traer los conciertos de verano, los conciertos de invierno en la Quinta Vergara, el municipal que se recuperó después de 12 años de obras, es un municipal de primer nivel. O sea, tenemos que promover la ciudad mucho mejor. Y eso, el Festival de Viña tiene un rol muy importante ahí, sin duda alguna. Oye, Iván, ¿qué te ha parecido tu opinión de la alcaldesa? Yo creo que, bueno, ella es mi competidora ahora y yo quiero, obviamente, reemplazarla porque encuentro que tiene 3 problemas ella. El primer problema es que no concreta nada. Entonces, estamos como en una... que es muy parecido al... yo creo que es una condición que tiene el Frente Amplio, que es como una permanente retórica. Habla de la ciudad, de los cuidados, por ejemplo, pero tú te das cuenta que las calles están sucias, que los consultores están sobrepasados, que la inversión no se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero hay un problema como de incompetencia. Segundo, ella tiene una responsabilidad política gravísima en los incendios y no la ha asumido. Y a nosotros no podemos permitir que quede impune las negligencias que llevaron a que el incendio nos golpeara con tanta fuerza. Creo que eso es grave. Es gravísimo en realidad. Y hoy día que se ha firmado en el Congreso el informe de la Cámara de Diputados, las responsabilidades del municipio son gravísimas y nosotros vamos a hacer que se cumplan. Y tercero, porque ha habido problemas de probidad muy severos. Muy severos.
lo que te dije, la licitación de basura a dedo, licitación de cámara a dedo, licitación de guardia de seguridad a dedo, aumento de la planta de contrata en casi 5.000 millones. Lo de la basura es escandaloso. O sea, nosotros no tenemos contrato de basura hoy día, no tenemos contrato de cámara, pero hay empresas operando sin contrato. Entonces hay un problema de probidad, primero, de negligencia y de incompetencia que hace que yo quiera, en el fondo, y que crea que para Viña del Mar es fundamental reemplazarlo. Iván, en distintos programas de Sin Filtro nosotros hemos tratado con la producción, ¿cierto?, de generar un debate, un mano a mano entre Ripamonti y Iván Poduje. Y eso no ha sido posible en Sin Filtro, pero me soplaron que Mega en su programa de debate Sin Indeciso tampoco quiere que te enfrentes o te cruces con Ripamonti. ¿Tiene que ver esto con algo especial o no? No sé, la razón que vieron siendo indecisos a mí es que no pueden cubrir todas las ciudades y que... Pero ¿cómo no? ¿Cómo? O sea, Viña es la ciudad más importante de Chile. ¿No pueden cubrir todas las...? No pueden, entonces... Perdón, repite. No pueden cubrir todas las ciudades. Repite un poquito. Viña es Viña. Sí, claro. Viña tiene festival. Es la tercera ciudad más poblada del país. Y esta es una de las batallas electorales más importantes. Por supuesto que sí. Más de 400.000 personas viven en Viña. 392.000. 392.000. Sí. Y lo lógico es que Poduje debata con Ripamonti. Sí, eso esperábamos nosotros. ¿Y qué te dicen ellos? No, me dicen que no hay... primero, ahí nosotros ha llegado el rumor de que no se iba a hacer. Entonces yo puse un Twitter de alerta y me contactaron del canal y me dijo, Iván, ojo que lo estamos viendo para hacerlo. Ok, dije yo. Tuvimos un debate en la Radio Pauta que por exigencia de la candidata del Frente Amplio tuvo que ser vía Zoom, cosa que fue insólito. O sea, un debate por Zoom. Y luego de ese debate, donde claramente ella no lo hizo bien, nos enteramos que Indeciso no va a Viña. Y es más, teníamos un debate ahora en una organización que está en Viña que se llama CODAR, y ella se bajó del debate, y yo me bajé después, entonces tampoco vamos a tener debate ahí, y espero que vamos a tener un debate en CNN, creo, pero no, parece que no quiere debatir la alcaldesa. Ya, pero a ver, una persona mal pensada podría decir, o en tu equipo podrían decir, a ver, ¿por qué no quieren que yo debata con Ripamonti en Mega? Y entonces uno podría decir, quizás, no sé, el Festival de Viña, algún vínculo. Sería gravísimo que el Festival de Viña tiene una relación institucional con el municipio de Viña del Mar y un canal que en este caso tiene la concesión por 4 años, más una productora. Y yo no querría pensar, y sería un gravísimo error del canal, dañar esa relación institucional mezclando lo personal. Ya tuvimos un conflicto con la conductora Don Metinal, que felicitó a la alcaldesa por su extraordinaria gestión, cuestión que no corresponde, dado que ella es candidata, lo hizo en un programa de alta sintonía, y nosotros fuimos a hacer un reclamo a la Contraloría General de la República porque consideramos que era una intervención electoral de la alcaldesa usando una plataforma que es institucional. A mí jamás se me ocurriría, por respeto a Viña del Mar y por la importancia del festival, usar el festival en una carrera eleccionaria como se ha hecho ahora, lamentablemente. Poduje, a ver, ¿qué es lo que más te ha dolido durante toda esta campaña? ¿Algo te corrieron en los incendios? ¿Qué es lo que estas cosas que tú decís, bueno, estas cosas, porque tú estás entrando en la arena política. No, cuando tú entras en la arena política... Entonces aquí todo vale. Todo vale, es como el todo vale. ¿Sí o no? Sí, todo vale. Es una jaula oxidada. Además los partidos no están muy contentos conmigo porque como yo junté mi firma y le dijimos que no a sus listas de empleo y dijimos que íbamos a entrar con 6 personas. ¿Cómo eso le dijimos no a su lista de empleo? O sea, a sus listas de empleo, o sea, a sus listas de peticiones. Claro, como de nosotros te apoyamos. De colaboradores, digamos. ¿Te fijas? Sí. Porque cada alcalde entra con 250 personas, se revienta el municipio. Eso históricamente, sí. Cada alcalde entra con 250 personas. El alcalde Caplán, que fue un gran alcalde, tenía 700 funcionarios. Y ya más 2.300. Fue el año 2000. ¿Y ha mejorado? No, pues. ¿Por qué? Porque tú entras por el tema del clientelismo y además, por este caso, por esta generación. La diferencia es que en esta generación todos los amigues que entran con sueldos de varios palos, porque les gustan mucho las lucas. Antes eran sueldos más bajitos, ¿te fijas? Pero igual la planta se iba aumentando. Entonces mi responsabilidad hoy día es trabajar como funcionarios de planta de carrera que llevan años acá, y por cierto que hacer con eso cumplir todas las metas que tenemos como municipio en el programa.
pero yo te diría que no me ha dolido. A ver, no. Pero siempre te sacan esa que el doble sueldo, que esto, que aquí, que allá. Sí, me sacan Te sacan varias cosas. Sí, me sacan porque fui consejero del MOB, el Ciudadano, tuvo un round ahí en CNN con una periodista que tenía un corazoncito muy marcado por la alcaldesa. Pero eso es parte como de la cuestión. No, es que, ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que yo no te puedo decir dolor y te lo digo francamente. No, porque te tratan de cargar esa como tipo violento. Te instalan ese cassette. No, Sí. usted hace bullying, es medio violento. ¿Cierto? Como que te tratan de meter esa chapa, ¿no? Mira, yo he abrazado con muchísimo cariño a familias que lo están pasando mal hoy día en Viña del Mar por el incendio, que ha sido terrible, doloroso. Y mira, Gonzalo, no hay que confundir que nosotros vamos a ser muy duros con los miquineros que tienen vuelto a nuestros adultos mayores, muy duros con los narcos, muy duros con los tipos que tienen tomadas las veredas para vender cigarros contrabandeados, llegan en autos del año para vender comercio ilegal y revientan a nuestros comerciantes. Vamos a ser duros. Pero con la misma claridad te digo que para ser alcalde tú tienes que ser empático, si no, no te votan. Entonces todo este mito que se ha construido, ¿te fijas? No tiene que ver con la realidad. Porque nosotros tenemos que hacer un trabajo social donde tú tienes que escuchar a los vecinos, contenerlos, Sí, claro. acompañarlos, Sí. y eso requiere de una condición de empatía que yo creo que es un don que Dios me dio, no sé, que creo tener, de sentir el dolor de las personas y de sentirlo, y que eso moviliza mucho, ¿te fijas? Para poder hacer las cosas. Y al lado de eso, por eso digo, cuando dices que me ha dolido, al lado del dolor que tienen mis vecinos hoy día, por la reconstrucción, por el abandono de la ciudad, o sea, yo no me puedo victimizar, además tengo 56 años y no corresponde. O sea, eso no es... Hay un tema que queda a nivel nacional, que es el caso de las tomas. Sí. Cada día aumentan más las Sí, tomas, sí. uno ve más campamentos, se la toman, la dividen, te la arriendan, adentro se arman, no sé, tienen de todo adentro. ¿Cómo piensas solucionar esos temas? Mira, nosotros tenemos que primero diferenciar las tomas. Nuevamente el estallido. Volvemos. Post-estallido llegó una nueva toma a Chile, que es la toma con negocio inmobiliario, vinculada con el narco, con mucha inmigración irregular, y esa toma ya se instaló en Chile y la tenemos fuera de control. Entonces lo que nosotros vamos a hacer primero, acelerar la construcción de viviendas para quitarle mercado a estos delincuentes que venden terrenos robados, primero. Segundo, vamos a exigirle a los propietarios, a cambio de multas mediante decreto alcaldicio, que cuiden sus terrenos. Pues yo tengo privados y públicos que les toman los terrenos, no hacen nada, y después dicen, oiga, cómprame el terreno para poder regularizar. No. Si la persona le toma el terreno, él tiene la responsabilidad, al ser un sitioriazo, de cuidarlo. Y vamos a exigir esa responsabilidad. Yo no tengo un control sobre Carabineros, yo no puedo ordenar la fuerza pública, pero sí puedo decirle, y espero que en el próximo gobierno ocurra eso, que todos los terrenos fiscales que están abandonados pasen a nuestro banco de suelo para que los asignemos en propiedad y hagamos proyectos para nuestras familias. Tenemos un déficit de 10.000 familias en Viña. 10.000 familias. 10.000 familias. Iván, yo sé que estás caminando entre 10.000 y 30.000 pasos diarios recorriendo Viña del Mar. Ya, yo sé que esta entrevista tiene un tiempo limitado porque tienes que volver a Viña, así que te quiero agradecer esta entrevista, Iván, por Muchas estar gracias. junto a nosotros, desearte el mejor de los éxitos, y a ustedes los quiero dejar invitados para que disfruten a continuación, muchachos, el resumen de lo mejor de Sin Filtro esta semana. Muchas gracias, Puge. Maestro.